¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar una civilización por fe, por miedo o por poder? Los aztecas no solo construyeron una de las culturas más impresionantes de Mesoamérica, también llevaron a cabo rituales que hoy parecen sacados de la ficción. Corazones arrancados en lo alto de los templos, niños ofrecidos a los dioses de la lluvia, sacerdotes usando piel humana como vestimenta sagrada. Todo esto pasó. Y no es mito. En este video te voy a contar los rituales más extraños y sorprendentes de los aztecas. Algunos son brutales, otros simbólicos, y muchos simplemente difíciles de creer. Recuerda suscribirte y dejar tu like si te gusta este contenido. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a cambiar la forma en la que ves el pasado de una de las culturas más importantes de nuestro pasado. El primer ritual no solo era impactante, era el más importante de todos, porque sin él, según los aztecas, el sol simplemente no saldría. Los mexicas creían que el universo vivía en un constante ciclo de creación y destrucción, y que para evitar que el sol muriera cada noche, era necesario alimentarlo con sangre humana. No cualquier sangre, la del corazón aún latiendo de una víctima ofrecida al dios Huitzilopochtli, señor del sol y la guerra. ¿Cómo era el ritual? La víctima era llevada a lo alto del templo mayor, en el corazón de Tenochtitlán. 4 sacerdotes la sujetaban por brazos y piernas, mientras el quinto, con un cuchillo de obsidiana, abría el pecho y arrancaba el corazón aún palpitante. Ese corazón se ofrecía al cielo. Y luego, el cuerpo era arrojado por las escalinatas del templo. Lejos de verlo como algo cruel, los aztecas lo consideraban un honor supremo. Morir como sacrificio era la forma más gloriosa de trascender y acompañar al sol en su viaje eterno. Incluso se dice que, durante la inauguración del Templo Mayor, se sacrificaron más de 20,000 personas en solo 4 días. Un acto colosal para mantener el orden del universo. Xiuhmolpilli, el ritual del fuego nuevo. Imagina vivir con la idea de que el universo podía colapsar, no mañana, no en 1000 años, sino en una fecha exacta, ya marcada. Para los aztecas, ese momento llegaba cada 52 años, una especie de fin del mundo cíclico en el que todos los calendarios coincidían y el destino del universo quedaba en suspenso. A ese día lo llamaban Xiuhmolpilli, el atado de los años. La ciudad se sumía en silencio. Se apagaban todos los fuegos, en las casas, en los templos, en los caminos. Se destruían ídolos, se tiraban utensilios, y la gente esperaba con temor lo que pudiera pasar. En lo alto de una montaña, lejos de la ciudad, los sacerdotes encendían una hoguera sobre el pecho de un hombre sacrificado. Sí, sobre su pecho. Si el fuego se encendía, era señal de que los dioses aceptaban renovar el ciclo. La vida podía continuar. Y con antorchas encendidas desde ese fuego, se volvía a iluminar todo el imperio. Pero si el fuego no prendía, era el fin. No era solo un ritual, era una especie de reinicio universal, donde todo lo que conocían se ponía en juego. Para nosotros, una ceremonia misteriosa. Para ellos, la diferencia entre seguir existiendo o desaparecer para siempre. El sacrificio de niños a Tlaloc. Si algo temían los aztecas, era la sequía. Sin agua, no había maíz. Sin maíz, no había vida. Por eso, los dioses de la lluvia eran sagrados, y entre todos, Tlaloc era el más importante, pero también uno de los más exigentes. Para mantenerlo contento, los aztecas ofrecían algo muy específico: niños, y no solo su vida, sino su llanto. Durante ciertas ceremonias, los niños eran cuidadosamente seleccionados. Debían estar sanos, perfectos, como pequeños seres sagrados. Eran vestidos con ropas especiales, como si fueran representaciones vivas de los dioses. Los llevaban al templo de Tlaloc, o incluso a las montañas, donde el ritual tendría lugar. Pero había una condición: tenían que llorar. El llanto era parte esencial del sacrificio, porque simbolizaba la lluvia. Si no lloraban, los sacerdotes les provocaban dolor, a veces arrancándoles las uñas. Es difícil imaginarlo,
niños llorando camino al sacrificio, entre niebla, incienso y cánticos. Todo en nombre del agua que daría vida a los campos. Para nosotros es cruel, para ellos era necesario. Un intercambio con los dioses para evitar la sequía, el hambre y el colapso de su mundo. En la cosmovisión azteca, el dolor tenía un propósito, y los sacrificios, aunque terribles, eran vistos como actos de equilibrio. El desollamiento de sacerdotes, en honor a Xipe-Totec. Para los aztecas, la muerte no era un final, era transformación. Y uno de los rituales más impactantes que representa esto es el dedicado a Xipe-Totec, el dios de la renovación, la fertilidad y la guerra. Su nombre significa literalmente, Nuestro Señor el Desollado. Y su rito más sagrado hacía honor a ese título. Cada año, durante la festividad de Tlacaxipe-Hualistli, se sacrificaban prisioneros de guerra. Pero su muerte era solo el comienzo. A las víctimas se les retiraba la piel del cuerpo, completa. Y esa piel era usada por los sacerdotes durante días, como si se vistieran con una nueva identidad. Caminar por las calles, con el rostro y el cuerpo cubiertos por la piel de otro ser humano. Hoy suena impensable, pero en ese tiempo simbolizaba el renacimiento de la tierra, como si la naturaleza se despojara de su piel seca para dar paso a una nueva temporada fértil. La piel colgaba, se pudría al sol, pero no era vista con asco, era sagrada, una especie de traje divino, con el poder de traer vida nueva a los campos. La sangre que brotaba no era vista como muerte, sino como semilla, y el horror, como parte del ciclo natural. Xipe-Totec exigía transformación, y para los aztecas, esa transformación requería piel, sangre y fe. Combate gladiatorio, sacrificio con espectáculo. En la guerra azteca, ser capturado no era una derrota, era una condena sagrada. A algunos prisioneros se les daba una última oportunidad, una lucha, un ritual, un espectáculo. Era el Temalacatl, una gran piedra circular en el centro de la plaza, donde el prisionero era atado por la cintura con una cuerda. Frente a él, varios guerreros aztecas, uno tras otro, todos armados. Y él, apenas con un escudo y un arma ceremonial, sin filo, más simbólica que útil. El combate comenzaba. El prisionero se defendía, girando limitado por la cuerda. A veces lograba herir, resistir, incluso vencer a algunos oponentes. Pero la lucha siempre terminaba igual, porque no importaba cuántos venciera. Su destino ya estaba escrito, el sacrificio. Este ritual no era una oportunidad de libertad, era una forma de mostrar valor, de morir con honra, como guerrero. El pueblo observaba, los tambores sonaban, y al final, cuando la cuerda caía, el corazón del combatiente era entregado a los dioses. Para los aztecas, esa última lucha no era castigo, era parte de su ascenso al más alto honor, morir como ofrenda sagrada. Autosacrificio, la sangre como puente con los dioses. No todo sacrificio en el mundo azteca implicaba la muerte. Algunos eran más personales, más íntimos, pero igual de sagrados. Hablamos del autosacrificio o autosangrado, un ritual cotidiano, practicado por sacerdotes, nobles e incluso personas comunes. ¿En qué consistía? En ofrecer tu propia sangre como tributo a los dioses, sin morir, pero sí sangrando por devoción. Los participantes se perforaban partes del cuerpo, la lengua, las orejas, los brazos, y en ocasiones, incluso los genitales. Usaban espinas de maguey, cuchillas de obsidiana o huesos afilados. La sangre recogida se colocaba en tiras de papel amate, que luego eran quemadas como ofrenda. El humo subía, llevando el sacrificio hasta lo alto del cielo. Este acto no era un castigo ni una penitencia. Era un gesto de entrega, una forma de decirle al universo, aquí estoy, doy una parte de mí para mantener el equilibrio. Era frecuente en los templos, pero también en casa. Se hacía durante festividades importantes, peticiones de salud o agradecimiento, porque para los aztecas el dolor tenía propósito, y la sangre era un lenguaje sagrado que los dioses
sí sabían escuchar. Canibalismo ritual. Comer para honrar a los dioses. Suena brutal, lo sé. Pero para los aztecas, comer parte de un sacrificado no era un acto salvaje. Era algo profundamente sagrado. Durante ciertas festividades, especialmente las dedicadas a Xipe Totec o Huitzilopochtli, los cuerpos de las víctimas no eran simplemente eliminados. Algunas partes eran cocinadas y compartidas entre sacerdotes, nobles y guerreros. Pero no lo hacían por hambre, ni por placer. Lo hacían como un acto de comunión con lo divino. Creían que ese cuerpo había sido divinizado por el ritual. Era como consumir un pedazo del dios al que representaba la víctima. Se preparaban platillos especiales, con partes como los muslos, acompañados de maíz, chile y tamales. Todo en un contexto ceremonial, no como una comida común. Este canibalismo tenía reglas. No era descontrolado ni secreto, era simbólico, controlado y aceptado como parte del orden religioso. Para ellos, el cuerpo del sacrificado era un recipiente de energía sagrada, y comerlo era una forma de absorber esa fuerza, de agradecerla y de mantener vivo el vínculo entre humanos y dioses. Algo que hoy nos parece incomprensible, pero que en su mundo tenía un significado profundo. Ahora que conoces estos rituales, quizá te das cuenta de algo. Los aztecas no eran simplemente crueles, ni fanáticos. Tenían un mundo entero que explicar, y su forma de hacerlo era a través del sacrificio. Un lenguaje hecho de sangre, de flores, de fuego y de fe. Si esta historia te atrapó, suscríbete a El Búho Historiador, porque aún hay muchos secretos del pasado esperando ser contados.